Entonces, lo que sigue es precisamente checar esta parte de los postulados de Euclides. Pero antes pues debemos de definir qué es un axioma, qué es un teorema, qué es un corolario y qué es un postulado. Precisamente pues vamos a ir definiendo cada uno, ¿no? Entonces, el axioma pues es una proposición tan sencilla y evidente que se admite sin demostración. O sea, una frase que sea un axioma pues es aquello que es tan fácil que no se necesita pensar, ni demostrar, ni analizar, ni nada. Por ejemplo, si yo les digo que el sol sale por las mañanas, pues eso es algo muy evidente, ¿no? Entonces, pues no hay que ni pensarlo, ni hay que analizarlo, ni demostrarlo, porque sabemos que el sol sale en las mañanas. ¿O qué otra cosa sería un axioma? Pues, por ejemplo, el decir que nosotros vivimos en el planeta Tierra. Eso es algo tan sencillo y tan evidente que no es necesario pensarlo ni demostrarlo. Es obvio, ¿no? Entonces, por eso es que lo consideramos como un axioma. De ahí sigue un teorema. Un teorema es una proposición que requiere ser demostrada. El enunciado de un teorema está propuesto por una hipótesis, que es lo que se supone que va a pasar, y una tesis, que es lo que se quiere demostrar. Entonces, por ejemplo, un teorema pues puede ser el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una proposición que se requiere demostrar, ya que este teorema de Pitágoras solo va a funcionar para qué tipo de triángulos, pues para los triángulos rectángulos, ¿verdad? Únicamente. Y solo va a ser para los triángulos rectángulos, no para otros triángulos. ¿Cómo debemos de nosotros averiguar eso? Pues tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Tenemos que ocupar el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos. El siguiente es el corolario. El corolario es una proposición que se deduce de un teorema como consecuencia del mismo. De aquí pues creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Más que el corolario pues es una consecuencia de un teorema. Ahora, aquí viene lo interesante, los postulados. Un postulado es una proposición no tan evidente como un axioma, pero también se admite sin demostración. O sea, es como una parte intermedia entre el axioma y el teorema, ¿no? Entre un axioma y un teorema, pues están los postulados, ya que los postulados son no tan evidentes como un axioma, pero no es necesario demostrarlos como un teorema. Precisamente como ejemplos de postulados tenemos a los postulados de Euclides. Y ahorita van a ver a qué me refiero con postulado. Entonces, los postulados de Euclides los podemos resumir en 5. Son muy importantes para la vida, por favor, apréndanselos. El primer postulado de Euclides dice lo siguiente. Dos puntos definen una recta. Esto, pues, como tal, no es tan evidente, precisamente porque, para empezar, debemos de definir qué es una recta, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues no hay que demostrarlo, porque nosotros sabemos que una recta o un segmento, pues precisamente va a estar definida por dos puntos, que es lo que vimos hace ratito, ¿no? El siguiente es un segmento. Un segmento dice que puede prolongarse de tal manera que sigue estando sobre la misma recta. Entonces yo puedo tener un segmento definido por dos puntos y yo puedo hacer tan largo o tan pequeño ese segmento de tal forma que va a estar sobre la misma recta. Hagan de cuenta que ustedes agarran un resorte y lo extienden, ¿no? Ahora sí que ustedes jalen el resorte se va a estirar, pero esa cantidad que se va a estirar va a estar en la misma línea que el resorte original. Y lo mismo, ¿no? O sea, si ustedes contraen el resorte, pues lo mismo. El resorte contraído va a estar sobre la misma línea que el resorte original. Entonces un segmento puede prolongarse de tal manera que sigue estando sobre la misma recta. Que pues en un ejemplo muy sencillo pues con el resorte, ¿no? Postulado 3. Dados un punto y un segmento se define una circunferencia. Esto pues nuevamente puede ser que no sea tan evidente, pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, pues sí, ¿no? Es muy fácil. Porque, por ejemplo, ¿qué se usa para dibujar circunferencias? Pues bueno, nosotros cuando queremos dibujar circunferencias ocupamos un compás. ¿Qué es lo que hace un compás? Pues precisamente define un punto central y dependiendo de qué tanto lo abramos, pues va a hacer un círculo más grande o menos grande. Entonces se dan cuenta aquí lo que estamos aplicando es esa parte, que estamos definiendo un punto y un segmento, que en este caso es el radio de la circunferencia. Entonces, definidos un punto y un segmento, se va a definir una circunferencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ninguna, profe.
Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales. ¿Qué quiere decir este postulado? Que nosotros podemos tener ángulos rectos pequeños, ahora sí que muy chiquitos. Ahorita se los voy a dibujar aquí en la hoja para que vean a qué me refiero. Yo puedo tener un ángulo de la siguiente forma. Por ejemplo, a ver este. Ahí está. Tenemos ese ángulo recto y yo puedo tener otro ángulo recto pues, todavía más grande. De esta forma. Ambos son iguales. No importa el tamaño de los ángulos rectos. Todos miden lo mismo. Todos tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, eso es a lo que se refiere este postulado 4 de Euclides. 5. Por un punto exterior en una recta solo se puede trazar una y una sola recta paralela a ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una recta de esta forma y yo tengo un punto, por ejemplo, este punto, yo puedo trazar solo una recta paralela que pase por ese punto, que va a ser esta. Esta va a ser la única recta paralela que yo pueda trazar en ese punto. Lo que sí, pues yo puedo dibujar varios puntos. Eso no me lo limita el postulado. Yo puedo, por ejemplo, dibujar este punto aquí y puedo trazar otra recta. Ahí está. Y sigue siendo paralela a la otra. Entonces, a eso se refiere el postulado 5 de Euclides. ¿Alguna pregunta, chicos, con los postulados de Euclides? Como logran darse cuenta, son postulados ya que son proposiciones sencillas, pero no tan fáciles. Precisamente hay que pensar un poquito para ver que si son verdaderas. ¿Alguna duda? Por mi parte, todo claro. Ok. Bueno, y nada más por último, vamos a checar lo que es la bisectriz. Una bisectriz es una recta que divide a dos partes iguales a un ángulo. Entonces, si yo tengo un ángulo de esta forma, recuerden que un ángulo se forma por dos segmentos, la bisectriz va a estar definida de la siguiente forma. Va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Esa línea verde que yo dibujé es la bisectriz. Siguiente concepto, coordenada es un conjunto de valores x, y expresado en forma de puntos. Precisamente cuando yo quiero dibujar un punto en el plano cartesiano, lo que yo debo de hacer es expresarlo en forma de coordenadas. Finalmente, pues tenemos esta actividad 1, que es lo que les voy a dedicar ahorita. Y pues además pues, tenemos las definiciones de rectas paralelas y rectas secantes o transversales. Estas son definiciones importantes. Las rectas paralelas son aquellas que en un mismo plano, por más que se prolonguen, nunca se tocan. Las rectas que sean paralelas las podemos nosotros hacer más grandes o más pequeñas, de tal forma que nunca se van a cruzar. Las rectas paralelas, en resumen, son las que nunca se van a cruzar. Ahora bien, tenemos la recta secante o transversal. La recta secante o transversal es la recta que intersecta a dos o más rectas paralelas en distintos puntos. ¿Como cuál? Como esta. Esta recta L3 es una recta secante. ¿Por qué? Porque está intersectando a dos rectas paralelas en dos puntos. En este punto, que es este, y en este otro punto, que es este. Ajá, para que lo vean. De ahí podemos definir más conceptos, por ejemplo, lo que es una recta perpendicular, que son aquellas rectas que se van a cruzar formando un ángulo de 90 grados. O también aquellas rectas oblicuas. Las rectas oblicuas son aquellas rectas que se cruzan formando ángulos distintos, no tienen ningún ángulo en especial, o sea, simplemente son dos rectas cruzadas, ¿no? Una recta oblicua a otra, pues, por ejemplo, puede ser esta. Ahí está. Son esas, ¿no? Pero bueno,
Yo creo que podemos dejar hasta aquí esta parte de las rectas y de los postulados. Ahorita lo que les voy a pedir que hagan es esta actividad 1, que es precisamente aplicar en tiempo real lo que vimos el día de hoy. Dibujar ángulos de 75, 150, 330, 420 y 15 grados. Calcular el complemento y suplemento de estos ángulos. Y también indicar los ángulos que forman las manecillas del reloj cuando marcan las 4, las 7, las 11 y las 8. Si se dan cuenta son problemitas de ángulos, ¿no? Son cosas muy sencillas. Pero bueno, ¿alguna pregunta, chicos, sobre estos conceptos clave de postulados, axiomas, rectas paralelas, rectas perpendiculares, rectas oblicuas y rectas tajantes? ¿Todo bien? Pues por mi parte, todo claro, profe. Ok. Gracias.